Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Continuamos a las 4:40 de la tarde. Usted está en sintonía con ¿Qué pasa RD? Desde La Roca 91.7. Y en este momento tenemos en la línea telefónica a través de la tecnología virtual, ¿verdad? A través del Zoom tenemos a Lady Blanco, coordinadora general de participación ciudadana, que nos honra, siempre nos complace cada vez que requerimos de su presencia en nuestro espacio. Ayer precisamente comentábamos sobre el último informe que ha publicado Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción, en la que a la República Dominicana, a pesar de que avanzamos un chin, seguimos quemados, seguimos sacando malas notas. Lady, buenas tardes, bienvenida y gracias una vez más por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Soraya, y el equipo que te acompaña. Felicidades por el nuevo espacio, que sé que es un horario premium también para el pueblo dominicano. Bueno, como tú bien decías, por participación ciudadana, que es capítulo nacional de Transparencia Internacional, pues se hizo eco del índice de transparencia de percepción de la corrupción, ya enfocado en el marco de República Dominicana. Y en esto, como tú bien decías, pues República Dominicana tiene 30 puntos. Anteriormente, en el año pasado, tuvimos 28, este año tenemos 30 y estamos ocupando 128 y 128 de 180 países. Un resultado que no debería ser sorpresa para nadie, porque conocemos cuál es nuestra realidad. Claro, claro. Y hay que decir que esos dos puntos que hemos subido, hay que reconocer que son puntos positivos. Porque cualquier avance que tengamos en la lucha contra la corrupción y a favor de una cultura de transparencia, pues hay que reconocerlo. Y en el mismo documento que nos hace llegar Transparencia Internacional, establece que, como hemos visto todo el pueblo dominicano, pues el fortalecimiento del Ministerio Público y del trabajo de la Cámara de Cuentas, pues le han devuelto las esperanzas al pueblo dominicano de que podamos tener un país más transparente, en donde los recursos públicos sean manejados con mayor nivel de pulcritud. Pero, Soraya, todo esto se enmarca dentro de un contexto de fragilidad institucional, porque como bien decías tú, seguimos quemados en el índice. No podemos pensar que solamente vamos a subir porque tenemos una Cámara de Cuentas y un Ministerio Público. Seguimos con las mismas culturas de corrupción, de clientelismo y de falta de integridad que siguen lacerando los niveles institucional del pueblo dominicano. Lady, buenas tardes. Manuel Canela de este lado. Lady, Manuel, hola. Yo sé que esto es un estudio que hace Transparencia Internacional basándose en entrevistas y es un estudio de percepción. ¿A quiénes entrevista Transparencia Internacional para poder llegar a esta conclusión y otorgar esta puntuación? Mira, tiene varias fuentes de datos para el cálculo del índice de transparencia internacional. No solamente se entrevista a los capítulos dominicanos, en este caso a los capítulos de cada país, en este caso a participación ciudadana, también se entrevista a empresarios y a otros miembros del Estado. Sin embargo, hay que decir que la fuente de datos para calcular cada índice se toma en cuenta el índice, indicadores de gobernabilidad sostenible, el índice de transformación, el índice de riesgo por país, que lo trabaja el Economic Intelligence Unit, también Naciones en Transición, que lo hace, creo que Freedom of the House. O sea, son varios, o sea, para lograr el score final de cada país, se toman en cuenta diferentes índices durante todo el año, como por ejemplo el índice de competitividad mundial, el último que vimos nosotros, que fue el indicador de riesgo por país, que fue el Global Science, que ahí sí también subimos unos puntos, y Guía Internacional de Riesgo. O sea, hay varios índices que son los que, bueno, van dando la forma a la cara de lo que va a presentar Transparencia Internacional por cada país. Ok.
Hola Lady, te habla Lounelcia, espero que estés bien. Fíjate, en el gobierno actual se han visto algunos casos, algunos escándalos, como el de la ex ministra de la Juventud, Kimberly Jiménez, la supuesta licitación de jeringas durante el... Salud Pública, Sí. la primera gestión del ministro de Salud Pública. Entonces, ¿cómo tú has sentido que ha actuado el gobierno con relación al seguimiento de esos casos? El gobierno no, acuérdate que el gobierno no sigue casos, es el Ministerio Público que debe seguir los casos. Mira, nosotros hemos dicho que si bien es cierto, desde el Ejecutivo se ha mostrado niveles de interés para transparentar el Estado, ese mismo interés no acompaña a muchos de los funcionarios que hoy forman parte del tren gubernamental. Y desde Participación Ciudadana, igual como lo hizo la Reflexión Transparencia Internacional, ese contexto de fragilidad institucional también se enmarca que seguimos con la misma cultura de corrupción. De lo mismo que nos quejábamos, pues estamos viendo evidenciado las mismas conductas. ¿Qué estamos viendo? Falta de rendición de cuentas. Como tú bien decías, tenemos el caso de Kimberly, no me acuerdo el apellido, de Kimberly Jiménez. Kimberly Jiménez. Tavera, creo que era. Kimberly Tavera, sí. Jiménez fue la segunda que se llevaron, lo salva Jiménez. Exacto, por declaración jurada de bienes. Acuérdense que no solamente hemos visto estos casos. Nosotros, en Participación Ciudadana, que en diciembre entregamos el balance del año, hicimos el recuento y hay más de 17 casos de corrupción. Ya sabemos en el caso de la lotería que sí lo está llevando el Ministerio Público, pero acuérdense el caso de Impostor, claro. Tenemos el caso de Inavie, que no solamente tenemos la corrupción de pasada administración, sino también de la actual administración. Tenemos el primer caso que nosotros pudimos documentar, que fue el caso del viceministro de Interior y Policía con el tema del tráfico de armas. ¿Se acuerdan de ese caso? Correcto. Sí. Bueno, entonces hemos ido identificando varios casos y por eso nosotros decimos desde Participación Ciudadana que si bien es cierto, sabemos que en la administración pasada los casos de corrupción han nublado nuestra capacidad de comprensión, según la muestra de las acusaciones del Ministerio Público, y sabemos que el Ministerio Público tiene sobrada carga de trabajo, porque obviamente había una cultura del dame lo mío, una cultura corrupta, pero también estamos diciendo que igual como se persigue la corrupción pasada y que sabemos que hay que ponerle la cara y ponerle también un cierto nivel de celeridad por los temas de prescripción de los delitos, si bien es cierto que esto es real, también hay que perseguir y hay que investigar y en caso de que se pueda evidenciar que ha habido conductas indebidas, o deben ser de la misma manera judicializados. Y por eso de Participación Ciudadana estamos diciendo que si bien es cierto, hemos avanzado 2 puntos que es importante, pues tenemos que seguir demandando. Todavía nos queda un largo camino. Pero Lady, a mí me llama algo poderosamente la atención y es que hemos visto cómo luego que sale el gobierno del presidente Danilo Medina han habido múltiples escándalos de corrupción que ocurrieron supuestamente durante esos años de gobierno. Sin embargo, cuando vamos a las puntuaciones que tenía en esos años, vemos que en el 2015 alcanzamos un 33, en el 2016-2018 alcanzamos un 31, en el 18 ya había explotado el caso Odebrecht. Así que me llama un poco la atención. ¿Y qué tan confiable puede ser esto? Te voy a resumir en un caso. El presidente del momento, en ese caso el presidente Danilo Medina, vino a Participación Ciudadana y firmó un acuerdo a favor de la transparencia y nosotros apoyamos todas las iniciativas del presidente en ese momento a fin de transparentar el Estado. Pero ¿qué pasa? Una cosa es lo que se firma y lo que se dice y lo que se hace, y otra cosa es cuando se llega al ejercicio del poder y también cuando hay una sociedad que no estaba vigilante y cuando se sienten que tienen el poder supremo de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo te invito, invito a todo el pueblo dominicano y nosotros te lo voy a hacer llegar, Soraya. Nosotros hemos trabajado un resumen de la acusación anticulpo, esa específica, que bueno, comenzará el juicio de fondo. Ahora, el juicio preliminar comenzará ahora el 7 de febrero. Y en este caso,
realmente se evidencia, porque es importante que la sociedad dominicana siempre esté monitoreando el ejercicio de los funcionarios públicos. Porque hemos visto en este caso, miren, yo de verdad... Sí, porque en esos años explotó lo de Félix Bautista y le dieron el no al lugar, por ejemplo. Bueno, exactamente. Por eso llama la atención. Seguimos diciendo que tenemos unos niveles de fragilidad institucional grave y en donde la justicia y el Ministerio Público estaba coartado porque no podemos decir otra cosa que no sea esa. El ejemplo de la sentencia de Odebrecht es un gran fiasco y un gran fracaso para el pueblo dominicano que tiene aspiraciones de un país más transparente y también de consecuencias. Y que solo pelaron 2. Y de sentencias pensadoras. ¿Y por qué es eso? Porque si fijamos, ese expediente fue estructurado con esa intención perversa de perpetuar la impunidad, porque yo tengo la concepción de que realmente se pensaba que nunca se podía salir del poder, porque para lograr estos niveles de corrupción, usted tiene que estar mínimo loco. Porque si ustedes ven esas acusaciones, miren, yo creo que eso nubla nuestra capacidad de comprensión, de entender cómo se puede robar tanto, cómo se puede abusar tanto de un pueblo. Porque, señor, el pueblo dominicano ha entendido en su justa dimensión los estragos de la corrupción, porque antes había un sentimiento de conformismo. Y yo decía que el pueblo dominicano estaba sentado en el diván de eso mismo, del conformismo, de la desesperanza. De conformismo, desconocimiento, apatía, de involucrarse y controlado de una manera perversa, con una estrategia de comunicación para eso, controlado también. Mira, Soraya, ustedes acaban de decir 2 temas fundamentales, apatía y desinformación. Lo digo porque es desinformación. Porque a pesar de que nosotros somos movimientos cívicos de presión y concertación, que siempre demandamos por niveles de transparencia y luchamos por un país más libre de corrupción, señores, ni nosotros sabíamos estos niveles de corrupción perversos, abusivos, esos niveles de corrupción que se evidencian, sobre todo en ese curso antipulpo. Yo les voy a invitar y se los voy a mandar para que ustedes vean cómo se abusó en temas tan fundamentales, señores, como la salud, que es un derecho un derecho que ha sido tan denigrado al pueblo dominicano, tan marginado, en donde la gran mayoría, que yo le he dicho constantemente, de la población dominicana, pobre, va al sistema de salud público, y que usted violente ese sistema. La peor miseria del dominicano, digo que la peor miseria de un ser humano, y en República Dominicana sobre todo, es tener que asistir a los hospitales y no poder brindar y encontrar la salud. Definitivamente, Lady, el combate a la corrupción es ese talón de Aquiles, es algo que debe seguir siendo preocupación de instituciones como Participación Ciudadana, pero de toda la ciudadanía, para lograr eliminar o superar esa fragilidad institucional que permite todo este tipo de cosas, y estar pendiente de estos funcionarios y de estos servidores públicos que hoy están en cada dependencia, para ver cuál va a ser, cómo es su desempeño, cómo se va haciendo su desempeño y cómo terminan. Ojalá que toda esta realidad nuestra vaya cambiando. Como siempre, el tiempo es implacable, Lady. Muchísimas gracias por concedernos estos minutitos. Gracias, Lady. Y felicidades a la otra joven que yo cumplo el 28 y el 27. O sea que feliz cumpleaños por adelantado. Cumpleaños a ti también. Gracias, Lady. Sigan ejerciendo control social. Sí, gracias. Gracias por aceptar nuestra llamada, señores. Yo me quito los audífonos porque es que el calor me está cocinando. Bueno, conversamos con Lady Blanco, interesantísimo, como siempre, el papel que hace Participación Ciudadana, pero insisto, todavía es muy pronto, hay muchos funcionarios por ahí que no sabemos cómo están haciendo lo suyo y lo propio, y estar vigilantes nos corresponde a nosotros, porque como decíamos ayer, cada servidor público es empleado suyo, empleado mío, y es con los cuartos de uno que están trabajando. Claro, insisto, llama la atención esta calificación, que no digo ni que sea buena, ni que sea mala, ni que sea injusta o justa, pero llama la atención que en años anteriores, cuando la cosa tal vez estaba mucho más, con un desorden mucho más grande, tenemos una mejor calificación. Entonces, hay que entender que esto también es un tema de percepción, pero
por eso cobra más sentido lo que decimos, de que la vigilancia por parte del pueblo al final del día es la parte más importante, porque no tenemos Congreso que fiscaliza, entonces vamos a tener que fiscalizar nosotros, y es lo único que en los últimos años nos ha dado resultados. Yo creo que, aunque el PLD lo minimizó, que fue su peor error, la Marcha Verde del año 2017 tuvo un impacto enorme en la sociedad dominicana, y a eso le sumamos lo que ocurrió en la Plaza de la Bandera. La sociedad dominicana no es la misma después de esos 2 eventos. Así es. Bueno, señores, y ahí como que se nos va de nuevo el tiempo. Yo quería conversar sobre, va pasando los días en el calendario y ya a partir del 31 de enero se va a exigir la famosa tercera dosis de vacuna. Digo la famosa y me expreso de esa manera porque ayer ya decíamos que cuál será la manera de fiscalizarlo, de esa fiscalización. No habrá ninguna. Todo será tal cual se ha visto, se ha vivido. Si el Ministerio de Salud Pública hace hincapié en que las personas que tengan 2 dosis, pues acudan a los centros de vacunación a obtener su tercera dosis. Y hoy dijo que independientemente de, que el protocolo anteriormente decía que las dosis de refuerzo se tendrán que poner de Pfizer o de AstraZeneca y no de Sinovac. Pues entonces hoy volteó toda esa información y dijo que aunque tú tengas AstraZeneca o Pfizer, tú puedes optar por una tercera dosis o cuarta dosis de refuerzo de Sinovac. No hay estudios de eso. Cuarta dosis, ya nos llevan como caña para el ingenio, cuando todavía en otros países se están aprobando y autorizando esa tercera dosis. Ya aquí quieren, claro, porque es que no hay brazo para tanta vacuna. Hay 15 millones de vacunas de Pfizer. No hay brazo. Una anécdota antes de que se nos vaya el tiempo. Cuando me fui a poner mi tercera vacuna, me da la muchacha una nueva tarjeta y me dice, guárdala, que ahí es que te van a poner la cuarta y la quinta. Ay, sí. Yo me quedé, y la sexta, y la 1, y la 2, y la 3, y la 4. Pero bueno, pero es que no hay brazos para tantas vacunas. Y por ahí andan rodando 15 millones de dosis de vacuna Pfizer. Compramos tanta y lo regalamos y no terminamos regalando vacunas porque compramos demasiada. Pero bueno, señores, así nos despedimos como siempre, termina el tiempo. Dice Manuel que aquí en esta nueva etapa el tiempo, la hora corre más rápido. Es posible que una hora que el reloj camine más tiempo. Vamos a trabajar para 2 horas. Vamos, Chelito, Manuel. Nos vemos. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.